La arquitectura del movimiento moderno, entre la desaparición y la reconstrucción, un impacto cultural de larga proyección. La arquitectura del movimiento moderno, un corpus patrimonial reciente. La progresiva ampliación del concepto de patrimonio a lo largo del siglo ha pasado a beneficiado positivamente a la arquitectura de dicha centuria, como ponen de manifiesto algunas declaraciones de la lista del patrimonio mundial realizadas desde mediados de los años 80. Las primeras obras del siglo XX incluidas en la famosa lista redactada por la UNESCO fueron los edificios modernistas de Gaudí en Barcelona, a los que seguirían el conjunto de edificios de la ciudad de Brasilia, los edificios de la Bauhaus en Dessau, la Casa Schroeder en Utrecht, la ciudad universitaria de Caracas, la Villa Tugendhat en Brno y la Ciudad Blanca de Tel Aviv en Israel, hasta la más reciente incorporación del campus universitario de la UNAM en Ciudad de México. Lo decisivo de esta iniciativa, que hasta ahora se ha centrado en obras clave para la historia del arte y la arquitectura, ha sido su alcance internacional, puesto que el reconocimiento mundial que implica la declaración constituía una llamada de atención hacia un conjunto que por sus peculiaridades estaba en peligro real de desaparición. La introducción en la lista de Patrimonio Mundial consiguió hacer visibles unas obras que hasta entonces no habían salido del reducido circuito de los investigadores y del ámbito profesional de la arquitectura, llamando la atención de colectivos sociales que no reconocían su calidad por tratarse de una arquitectura demasiado próxima en el tiempo y en el espacio. Sin duda alguna, estas declaraciones no se hubieran materializado sin la labor previa y continua de ciertos profesionales e instituciones empeñados en el estudio, documentación y conservación de esta arquitectura. Un primer paso se dio a mediados de los años 60, cuando surgió una cierta manera de ver la arquitectura del movimiento moderno como algo heroico, casi como una edad de oro, irrepetible, en la historia reciente, idea que ha condicionado sin duda las intervenciones realizadas en las décadas siguientes, puesto que muchas de ellas buscarán la recuperación, a través de la reconstrucción, de los íconos de la arquitectura del siglo XX, pero los esfuerzos más notables se deben a la tarea desarrollada desde el Docomomo Internacional, constituida en Holanda en 1988, y sus diversas delegaciones nacionales, materializada en la relación de congresos y seminarios, registros, inventarios y publicaciones que han ayudado a conocer mejor la arquitectura del movimiento moderno, así como a difundir socialmente una mayor sensibilidad hacia él, un factor decisivo para su transmisión al futuro. La puesta en valor de este nuevo corpus patrimonial condujo de manera natural al paso siguiente. La identificación llevó a la catalogación y la declaración, puesto que sin esta última no puede haber protección. Hasta hace ya casi 2 décadas los expertos son conscientes de la importancia de identificar, estudiar e inventariar este patrimonio, puesto que aquello que no esté declarado o protegido a escala nacional e internacional está en peligro real de desaparición, como se puso en evidencia en el coloquio internacional organizado por el Consejo de Europa sobre la arquitectura del siglo XX en Viena en 1989. En este sentido, hay que destacar los esfuerzos realizados por las secciones nacionales del Docomomo en el inventariado completo y exhaustivo de las principales obras del movimiento moderno en Europa. Lógicamente, una vez asumida la existencia de estos bienes culturales, se planteaba la necesidad de su conservación, abriéndose con ello un nuevo frente en el ya complejo panorama actual de la restauración del patrimonio monumental. Curiosamente, las intervenciones en la arquitectura racionalistas se habían iniciado antes de su reconocimiento internacional, pero fueron criterios empleados en la restauración, indicada en 1983, de la colonia Wiesenhof en Stuttgart, Alemania, una obra clave para la arquitectura racionalista europea. Los que levantaron la polémica
abriendo un debate que todavía hoy no parece estar cerrado a juzgar por las numerosas discusiones y publicaciones realizadas. Fue precisamente el Docomomo Internacional la primera institución en plantear foros de reflexión donde debatir los criterios, compartir experiencias y reflexionar sobre las dificultades planteadas ante una arquitectura que se resistía a la aplicación de las normas científicas aceptadas. Comúnmente en la disciplina de la conservación, en 1990 se celebró la primera Conferencia Internacional del Docomomo, centrada en los problemas de conservación de la arquitectura del movimiento moderno, analizándose en este foro, entre otros casos, la reconstrucción del pabellón alemán de Barcelona y la restauración de la casa Tugendhat en Brno, dos obras de Mies van der Rohe, la restauración del edificio de la Bauhaus de Dessau de Walter Gropius y de algunas obras de Le Corbusier, como la Villa La Roche. Al año siguiente continuaba profundizándose en el tema en la segunda conferencia internacional, añadiéndose más casos de estudio que enriquecerían el ya controvertido panorama. Nos referimos a las restauraciones de la casa de la Frascio en Como y la casa Rustici en Milán. El arquitecto Giuseppe Terragni, dos significativos ejemplos italianos, así como la intervención en la unidad habitacional de Le Corbusier en Marsella. Simultáneamente comenzaban a aparecer publicaciones monográficas en diversos países: Francia, Inglaterra, España, destacándose entre todos ellos Italia, país a la vanguardia de la teoría e historia de la restauración monumental, desde el siglo XIX, donde han sido numerosos y notables los aportes que se han realizado sobre el tema. La reconstrucción del pabellón alemán de Mies causó gran interés también en este país, suscitando los primeros comentarios críticos por parte de un sector de la profesión. Pero la primera visión de conjunto debería esperar hasta pocos años después. Contemporánea. Lanzado desde el Instituto Nazionale de Architecture. En este documento se defendía el valor documental. En 1989, cuando la revista Recuperare Edilizia Design Impianti dedicó un número monográfico al restauro del moderno, en el que destacaba un artículo del arquitecto Maurizio Boriani, donde ya se planteaban muy lúcidamente los principales problemas y retos de esta disciplina, recién nacida, al amparo de la centenaria tutela del patrimonio monumental. Este mismo autor, años después, en 1997, volvería a ocuparse del asunto en otro interesante trabajo publicado en la revista Construire in Latericio. A continuación, la década de los 90 vería la realización de sucesivos congresos y seminarios que pusieron de manifiesto el interés y actualidad del tema. Un interés que se ha prolongado hasta la actualidad, como evidencia los seminarios y congresos celebrados en esta primera década del siglo XXI y los últimos números monográficos a él dedicados por importantes revistas especializadas como Parámetro. Italia ha sido además el escenario en el que se han celebrado congresos internacionales sobre la restauración de obras clave del movimiento moderno que habían provocado gran interés y polémica, como la Biblioteca de Viipuri de Alvar Aalto. Esta intensa actividad científica en torno a la restauración del moderno, tema nuevo en el ámbito de la disciplina, tradicionalmente orientada a la restauración de la arquitectura histórica o antigua, ha incluido, además de polémicas, la redacción de interesantes documentos públicos, como el manifiesto Per Architectura Moderna e Contemporánea, lanzado desde el
Instituto Nacional de Architecture. En este documento se defendía el valor documental e histórico de esta arquitectura como testimonio del mundo contemporáneo, a la vez que se reclamaba por ella la aplicación de los mismos criterios de conservación y restauración que para el resto de arquitectura histórica. El panorama historiográfico italiano, en este básico recuento de las principales publicaciones sobre el tema, debe completarse con los diversos medios, con los ciertamente numerosos artículos publicados en diversos medios, siempre revistas especializadas en arquitectura, construcción o restauración, así como los primeros ensayos monográficos sobre la materia. Resulta curioso y reseñable observar que una parte importante de los más importantes estudiosos y teóricos italianos se han interesado vivamente por este argumento, como muestra la dedicación prestada a él en diversos trabajos o a lo largo de los 10 últimos años. Y todo ello sin evitar la polémica en los casos que se ha planteado, como evidencia el vivo debate suscitado en torno a la restauración de la colonia Wiesenhof en Stuttgart. Por otro lado, ha habido un notable esfuerzo por ofrecer instrumentos operativos al servicio de los investigadores, como es la guía bibliográfica realizada por Fiorini y Conti, donde se recogían todas las referencias bibliográficas publicadas desde 1957 hasta 1992. Una obra básica para comenzar cualquier investigación sobre el tema, que debería ser completada con su lógica continuación. Una segunda parte donde recoger el extenso elenco de textos producidos desde 1992 hasta la actualidad. En cuanto a las monografías, fue necesario que pasara un poco de tiempo para poder tener una cierta perspectiva y sobre todo un repertorio de intervenciones para analizar suficientemente significativo que permitiera, a partir de la praxis, elaborar una teoría sobre los problemas que plantea la disciplina. Si las primeras restauraciones se iniciaron en Centroeuropa a mediados de los 60, la primera obra especializada no se publicaría sino 20 años después bajo el sugerente título Rifare il Nuovo, a la que seguirían otras interesantes obras como Restauro dell'Architettura Moderna, Progettare il Costruito, Conservare il Transitorio, hasta el más reciente aporte Restauro de la Arquitectura Contemporánea como tema emergente, incluido en el excelente volumen de actualización del ejemplar Trattato di Restauro Arquitectónico dirigido por el arquitecto Giovanni Carbonara, director de la famosa Scuola di Specializzazione di Restauro dei Monumenti de la Universidad de Roma La Sapienza. Un interesante elenco de estudios en el que se incluye el análisis de casos de dentro y fuera de Italia, de conocimiento obligado para quien quiera iniciarse en el estudio de la materia. El debate en torno a los criterios de restauración de la arquitectura contemporánea. Desde las primeras publicaciones sobre el tema, el restauro del moderno, se ha manifestado un campo complejo, lleno de problemas y matices. Ya Mauricio Boriani reflexionaba sobre ello en uno de los primeros artículos publicados en Italia, analizando, en primer lugar, el dramático envejecimiento de la arquitectura racionalista, tanto en relación con los materiales como con los problemas funcionales que planteaba una arquitectura de vanguardia, a menudo concebida para un uso provisional, cuyas instalaciones
décadas después, eran claramente obsoletas y mejorables desde la actual normativa de seguridad, por no mencionar el tema del valor documental e histórico de las superficies arquitectónicas. Una piel a menudo sacrificada en restauraciones apresuradas que tenían como objetivo fundamental devolver el edificio a su imagen original. Cuestiones fundamentales que surgían ya a finales de la década de los 80, cuando se había adquirido una cierta perspectiva panorámica tras haberse llevado a cabo restauraciones de obras significativas, como la casa de Rietveld en Utrecht, la casa Chao Adolf Loos en Viena, o las intervenciones realizadas en barrios completos como el Werkbund de Viena o el Geisenhof de Stuttgart. Si conservar el valor histórico de las superficies o eliminarlo a favor de la recuperación de la imagen congelada de la arquitectura ha sido uno de los dilemas fundamentales a los que se han enfrentado los arquitectos actuales. Otro reto decisivo ha sido conciliar las exigencias impuestas por la conservación de bienes culturales de valor universal con las comodidades exigidas por los usuarios contemporáneos, algo que se ha presentado casi de manera dramática en las profundas alteraciones experimentadas en las viviendas de vanguardia planteadas por la arquitectura racionalista. El caso del Quartier Fruges a Pessac, diseñado por Le Corbusier en 1925, es especialmente significativo al respecto. Estos otros aspectos concretos han acabado por conducir a la consideración de que la arquitectura del siglo XX en general y la racionalista en particular exigía un método específico de restauración, al margen de los criterios aceptados para la arquitectura histórica. Así, si en esta se asume la conveniencia de respetar las muestras del tiempo y los cambios producidos en ella, la escasa distancia temporal entre nosotros y la arquitectura contemporánea ha llevado a la generalización de una restauración filológica, porque conocemos cómo era el estado original, aplicando cuando es posible incluso las técnicas y los materiales constructivos originales, es decir, devolviendo el edificio, com era ed era, como estaba y donde estaba, frase empleada a partir de la reconstrucción del Campanile de Venecia en 1912 para aludir a restauraciones que devuelven el edificio a su situación primigénica. En bastantes casos, esta restauración filológica se ha justificado por el carácter emblemático de las obras, que, tras la restauración, acaban musealizándose, situación que se ha repetido en particular en edificios de Le Corbusier, la Maison Blanche, la Maison Double de Geisenhof, la Ville Savoye y la Ville Rocher. En dichas intervenciones, la recuperación del estado original del edificio implicó el desmantelamiento de las pequeñas o grandes modificaciones que pudo haber experimentado a lo largo del tiempo y la recuperación de la policromía exterior y del amueblamiento interior, en algunos casos debiendo realizarse réplicas a su vez de los muebles originales. Lo curioso es que a veces esta búsqueda del estado inicial no se ha extendido a toda la obra, sino que se mezcla con otros criterios como la inserción de nuevos usos, usando lenguajes arquitectónicos diferentes que crean una cierta confusión en el espectador. Un argumento interesante es el aportado por los arquitectos españoles Juan Francisco Noguera y Fernando Vegas, quienes recuerdan que el valor de novedad, ya formulado por el historiador austriaco Alois Rieck, justificaría este tipo de restauración, el carácter vanguardista de estas obras, verdaderos paradigmas de la arquitectura del movimiento moderno. Es incompatible,
Si seguimos el razonamiento de Rijke, con cualquier tipo de desgaste, deterioro o ruina, y en este sentido, la restauración de la arquitectura moderna es un fenómeno cultural específico de nuestro tiempo, con unas características particulares que lo diferencian, diferencian en algunos aspectos de la restauración de la arquitectura histórica anterior del siglo XX. Frente a esta posición se han producido fuertes reacciones como demuestra la extensa bibliografía sobre el tema. En particular, destaca la apasionada opinión del arquitecto milanés Marco Desi Bardeschi, quien calificaba como adoradores de imágenes a los restauradores de Geisenhof de Stuttgart, por privilegiar el valor formal de la imagen de esta arquitectura, recuperado a través de la repristinación en detrimento de su valor histórico y documental. Sin embargo, no puede generalizarse un rechazo absoluto a todos los casos de este tipo, ya que en algunos ejemplos la repristinación en realidad es más un desenmascaramiento de estructuras conservadas tras múltiples reformas descontextualizadoras del edificio original, como muestra lo sucedido con la casa Steiner de Adolf Loos en Viena, recuperada hoy tras la restauración realizada por el arquitecto Burkhard Ruschio en 1994. ¿Es esta la única posibilidad de la actuación? Lo cierto es que no, como reclamaba Carla Icardi, puesto que existe la posibilidad de respetar la autenticidad material de la arquitectura del siglo XX, conservando también sus transformaciones y deterioros, para no falsificar su historia, algo que ya había sido planteado por especialistas como Giovanni Carbonara, el profesor Carbonara, que se ha ocupado del tema repetidas veces a lo largo de la última década frente a los partidarios de separar el restauro del moderno, de la disciplina general de la conservación de bienes culturales. Considera que la restauración de la arquitectura del siglo XX, pese a plantear algunas dudas metodológicas y de criterios propios de una disciplina nueva, no puede separarse de la unidad metodológica del resto de la disciplina, e insiste en que el objetivo de cualquier intervención es la transmisión al futuro del objeto, heredado y por tanto ya histórico, en las mejores condiciones posibles de perdurabilidad material, legibilidad histórica y goce estético. Para Giovanni Carbonara, los criterios científicos actualmente admitidos para el resto de la arquitectura histórica deberían regir también la restauración de la arquitectura contemporánea, la reversibilidad, la mínima intervención, la notoriedad visual, la compatibilidad y el resto de la autenticidad de material del edificio. Intervenciones como la restauración del Pirellone, el famoso edificio de Pirelli de Milán, construido por Gio Ponti entre 1956 y 1960, dañado por un accidente aéreo, o del Piazzale del Foro Itálico en Roma, dirigida por el arquitecto Claudio Baragnoli, ponen de manifiesto cómo tales criterios pueden explicarse con rigor y calidad, demostrando que no existe una única manera de intervenir en la arquitectura contemporánea, aunque una de las dos tendencias haya sido la más publicitada. Entre esta actitud de restauración conservativa heredera del pensamiento de Cesare Brandi y del repristino filológico, aparecen tendencias intermedias como la rehabilitación de la introducción de nuevos usos o una restauración próxima a la filológica.
a la filología, pero que cuida en extremo la calidad técnica de la construcción, aprovechándose de los nuevos materiales y tecnologías para conservar y legar en mejor estado el edificio por restaurar. Para otros especialistas, la realización entre la conservación del patrimonio y la arquitectura del movimiento moderno acaba siendo inverosímil, por no decir esquizofrénica, cuando por un lado se utiliza para proteger edificios que no tienen valor, mientras por otro se instiga a la reconstrucción del estilo original. Lo cierto es que estamos lejos todavía de considerar que ciertas obras de la arquitectura del siglo XX tienen tan elevado valor cultural como Las señoritas de Aviñón, cuadro de Picasso que nadie osaría retocar o repintar, mientras que se asume con cierta naturalidad la posibilidad de restaurar rehaciendo completamente como si no se hubiera teorizado nada al respecto en los últimos 200 años, la existencia de tendencias tan contrapuestas respecto a la intervención en la arquitectura del siglo pasado pone en evidencia lo mismo que está sucediendo en el resto de la arquitectura histórica, la existencia de agudas tensiones que muestran a la disciplina como un campo de debate lejos de estar pacificado y en el que prevalece la casuística. A la búsqueda del tiempo perdido, la reconstrucción de edificios desaparecidos del movimiento moderno en España y Europa. Como acabamos de comentar, un sector importante del mundo de la arquitectura no solo justifica, sino que considera necesaria la repristinación, es decir, una restauración que devuelva el edificio a su forma original. De los ejemplos más significativos de la vanguardia arquitectónica del siglo XX, pero lo cierto es que en las últimas décadas este deseo de recuperar las obras maestras del primer racionalismo ha dado un paso más, puesto que en diversos lugares de Europa estos edificios han cobrado la vida de nuevo, han sido literalmente reconstruidos ex novo. Sin duda ha influido en ello el valor de renovar de estas piezas, lo que añadió a una cierta crisis de valores culturales experimentada en la sociedad posmoderna, en la que estas obras y arquitectos parecen como un reconfortante ejemplo de calidad frente al caos de tendencias contemporáneo. Produce un contexto que explica que el lógico impacto inicial producido por estas obras se haya alargado de tal manera que la reconstrucción se convirtió en algo necesario y urgente. La falta de fe en la arquitectura actual, que justificaría en parte el refugio en estas reconstrucciones de la arquitectura del pasado reciente, parece una patología característica de nuestra sociedad. Como evidencia la polémica reconstrucción de Fenice Hernández, cuando ante la posibilidad de levantar un nuevo teatro frente a la reconstrucción mimética del antiguo, muchos profesionales expresaron sus dudas. Así, en 1995, el historiador Bruno Sevi manifestaba que no consideraba madura la cultura arquitectónica del presente. Para tal empresa no es el único caso la percepción de que la arquitectura londinense de los años 60 y 70 tenía escaso valor. Condujo a la reconstrucción de un teatro renacentista, el Globe Theatre de Londres, realizada en la década de los 90 del siglo pasado, con el siguiente argumento. Hemos construido tanto desde 1945 que los edificios antiguos son ahora una minoría. Aquello que hemos construido es tan feo, sin orden y calidad, que la necesidad de aferrarse a cualquier fragmento del mundo premoderno se convierte en un imperativo. Es en este ambiente en el que hay que situar
las diversas iniciativas surgidas en Italia, Francia y España, que han concluido a la controvertida recuperación de estas construcciones clave para la primera modernidad del siglo XX. El pabellón de Esprit Nouveau de Le Corbusier en Bolonia. El Esprit Nouveau era el nombre de una revista cultural francesa, cofundada por Le Corbusier y editada entre 1920 y 1925, pero también se llamó así el pabellón diseñado por el mismo arquitecto para la Exposición de Artes Decorativas, celebrada en París en el año 1925. A pesar de que la invitación de los organizadores a Le Corbusier especificaba que éste debía diseñar la casa para un arquitecto. Le Corbusier presentó una construcción desmontable construida por piezas prefabricadas como respuesta al problema de la vivienda moderna y a la ciudad contemporánea. El prototipo, una Machine Arbeiter, en palabras del mismo arquitecto, pretendía demostrar que era posible la estandarización y la precisión funcional, la producción de máquinas habitables, y de acuerdo con la opinión de Walter Gropius, que estas construcciones industriales, formadas a partir de piezas prefabricadas, no eran solo la solución para lograr viviendas económicas y funcionales, sino también una opción estilística, poniendo de manifiesto que el viejo sueño de una estética de la edad del maquinismo era ya una realidad. Una estética en la que los conceptos de serialidad, modularidad y repetición no eran considerados como algo negativo, sino en sí mismo expresión de un nuevo concepto de belleza. En el caso de Le Corbusier, el contexto histórico y artístico permite comprender el valor de vanguardia de la obra de Le Corbusier, quien con este pabellón rechazaba la estética decimonónica que dominaba las artes decorativas, proponiendo unas formas más modernas de acuerdo con una nueva etapa, una nueva sociedad, a la vez que buscaba la manera de solucionar de modo racional, económico y funcional, sin perder de vista la belleza, entendida según unos nuevos cánones, el problema de la vivienda contemporánea mediante construcciones con módulos prefabricados, una lección que tiene validez todavía hoy, a pesar de que el pabellón inicialmente concebido por el primero de una serie quedara en un prototipo aislado. L'Esprit Nouveau suponía también un hito en el personal procesado de reflexión arquitectónica en torno al problema de la unidad de habitación realizado por Le Corbusier en colaboración con Pierre Jeanneret en proyectos anteriores como la Maison Citroën, la Maison Ribot o la Maison N14 en Pessac. En este sentido, según Giuliano Gresleri, el pabellón de 1925 constituye una gran novedad al intentar aplicar a la vivienda de bajo coste el lenguaje y la calidad arquitectónica que la vanguardia reservaba para otros de mayor entidad. En la historiografía artística posterior, el Esprit Nouveau se convierte en un símbolo de la modernidad, y es precisamente este aspecto el que condujo hacia finales de los años 70 del siglo pasado un grupo de arquitectos italianos reunidos en torno a la revista Parámetro a proponer la reconstrucción de este prototipo. La iniciativa surgió al cumplirse 50 años de la construcción del pabellón en París, con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bolonia.
Tras un largo estudio previo a la que incluyó la consulta de fotos y el archivo de la Fundación Le Corbusier, quien concedió el permiso para la realización de una copia que estaría situada a las afueras de Bolonia, dentro del recinto ferial de la ciudad italiana. Se llegó a la reconstrucción filológica de la obra, com era ma non dov era, instalándose en el edificio de la Sociedad Oikos para el estudio y la divulgación de la arquitectura contemporánea, institución que tuvo una actividad notable en especial en el año 2000, con motivo de la capitalidad de europea de la cultura celebrada por Bolonia, habiéndose realizado aquel año varias exposiciones tanto sobre la historia y reconstrucción del propio pabellón como sobre diversos arquitectos contemporáneos. Años después, el edificio estuvo cerrado y sufrió una etapa de abandono y degradación, que parece haberse solucionado en los últimos años. Sin embargo, es de advertir que no existe conciencia siquiera de su presencia en la ciudad, puesto que prácticamente ninguno de sus habitantes sabe que está allí. Si a la descontextualización temporal y geográfica de la copia se une el desconocimiento social, factores todos ellos que minusvaloran y deprecian la obra frente al éxito social y turístico de otras reconstrucciones como el pabellón de Mies en Barcelona. En cuanto a los aspectos técnicos y los criterios de reconstrucción, un análisis detallado de las fuentes que nos relatan el proceso pone de manifiesto como, de nuevo, la reconstrucción filológica no fue tal, sino que se introdujeron numerosas modificaciones respecto a la obra original. Uno de los primeros obstáculos fue que los diseños de Le Corbusier eran, según los arquitectos autores de la reconstrucción, abiertos, pues que muchas cuestiones se definieron en la misma obra. Además, fue necesario cambiar algunos materiales usados en origen, ya que la copia estaba destinada a ser una obra definitiva, no desmontable. Esto llevará a José Ubrerie a afirmar que si bien el principio de construcción del edificio original fue respetado, la traducción no se hizo palabra a palabra, es decir, que no se trataba de una traducción literal del edificio original, como justificaban entonces los autores estos cambios. De nuevo, se recurre a Walter Benjamin, redundando en su idea de que una obra, para ser verdaderamente comprendida, debe ser poseída, es decir, reproducida de algún modo. Otros argumentos expuestos eran que la copia utilizaba el mismo lenguaje y tenía el mismo significado que el original, aunque sustancialmente su naturaleza fuera diferente. Por último, defendían la reproducción con el argumento de que Le Corbusier había diseñado un pabellón cuyo destino era la reproducción. Por tanto, implícitamente, siempre según los autores, la copia estaría legitimada por el propio arquitecto autor del prototipo original. La dificultad de definir la naturaleza de este objeto lleva a los responsables de que la reconstrucción a definirla como la imagen especular de un objeto que existió durante 3 meses hace 70 años. El pabellón de la URSS para la Exposición Internacional de las Artes Decorativas de París. La Exposición Internacional de Artes Decorativas de París 1925 ha pasado a la historia de la arquitectura como un evento especialmente significativo en el que se mostraron dos verdaderos íconos del movimiento moderno, el Esprit Nouveau de Le Corbusier
y el pabellón de la URSS de Minikov, que escandalizaron por igual a público y crítica del momento, a pesar de que ambos han alcanzado conjuntamente la situación de mitos, lo que ha justificado su posterior reconstrucción. Son, sin embargo, dos piezas bien diferentes entre sí. Mientras la primera es una propuesta tipológica de unidad, de habitación, el pabellón de Melnikov ha sido considerado como un ejercicio de libertad compositiva dentro del constructivismo ruso, pero no es este su principal valor, sino que estaba cargado además de una serie de de complejos valores que se explican en virtud de su contexto histórico. En primer lugar, el pabellón de la URSS tenía un profundo sentido político, ya que se presentaba al mundo como el símbolo de un nuevo orden político, el Estado de obreros y ciudadanos, surgido tras la Revolución Rusa. En segundo lugar, se trata de la primera aparición en Occidente de la arquitectura de vanguardia rusa, con el consiguiente efecto en los artistas y arquitectos europeos de vanguardia, quienes se encontraron con profesionales e intelectuales con los que compartían intereses comunes. Desde el punto de vista estético, Melnikov rechazaba la estética decorativa que dominaba la exposición a favor de una arquitectura desnuda, produciéndose una histórica ruptura entre el ornato y la estructura arquitectónica. A partir de este momento, otros elementos de interés de esta obra son la atracción del movimiento, que manifiesta la escalera diagonal generadora del pabellón, la desmaterialización de las formas comunes a otras otras constructivistas rusos, la transparencia del espacio y la importancia concedida por Melnikov al valor de la experiencia espacial. Todo ello hizo el pabellón de la URSS el gran escándalo de la exposición, pero la fortuna crítica posterior lo consagró junto con l'Esprit Nouveau como el símbolo de la modernidad del siglo XX, la muestra de la interrupción de una nueva arquitectura y por tanto una nueva estética, cambiando decisivamente la imagen que hasta entonces tenía el mundo occidental de la arquitectura y el arte soviéticos. Concluido el evento, el destino del pabellón fue similar al del resto de construcciones efímeras que integraron la muestra. Si bien su historia se prolongó un poco más en el tiempo, ya que fue donado al Partido Comunista Francés, por lo que se desmontó, trasladó y reconstruyó en otro punto de París, desapareciendo definitivamente hacia el final de la guerra, tal y como sucedió con el pabellón de Le Corbusier. Desde finales de los años 70 del siglo pasado, existieron diversas iniciativas orientadas a la reconstrucción de esta pieza clave de la arquitectura del siglo XX. Una exposición organizada en 1979 como por el Centro Georges Pompidou, o la exposición de Style y la arquitectura en Francia en 1985. Pero fue el diseño del Parc de la Villette en 1982, un parque urbano de 55 hectáreas en la capital francesa, el que proporcionó la oportunidad para llevarlo a cabo. Dos circunstancias concurrían a ello: el proyecto de Bernard Tschumi incluía una articulación del parque según una retícula de construcciones inspiradas en la arquitectura constructivista, que permitía una amplia gama de arquitectura menor o de escala reducida, mientras el proyecto de Chemetov
Cohen, Altavegotti, Bardsley, proponía explícitamente la reconstrucción del pabellón Melnikov. Por otro lado, existía la sensación de que había que reparar una injusticia: el hecho de que la exposición de artes decorativas de 1925, a diferencia de las precedentes, no hubiera dejado huella alguna en la arquitectura ni en el espacio urbano de París, y ello a pesar de tratarse de un hito fundamental en la cultura artística del siglo XX. Esta fue la razón fundamental que condujo a incluir en el proyecto del parque la reconstrucción de los dos icónicos de 1925, los pabellones de Melnikov y Le Corbusier, algo que finalmente no se llevaría a cabo. A pesar de ello, interesa conocer los argumentos y el trabajo previo realizado, en los que significativamente quedó como único testimonio un magnífico artículo del historiador francés Jean-Louis Cohen, ya que ilustran de manera perfecta acerca de las dificultades que entraña un proyecto de este tipo. El principal problema al que debía enfrentarse la reconstrucción era, como en casos similares, la falta de documentación, por lo que fue necesario acudir a fuentes y archivos rusos. Las familias de Melnikov y Alexander Rodchenko proporcionaron diseños y fotos que aclararon aspectos muy confusos, como el aspecto interior del edificio. Si bien algunos otros quedaron sin precisar, es una incógnita, por ejemplo, si llegó a no realizarse una escalera que aparece en los diseños ejecutivos de una de las fachadas laterales, y tampoco se conservaron demasiadas imágenes de la disposición de las salas en sus dos plantas. No menos importantes resultaban los problemas estructurales. El edificio, diseñado en origen como una arquitectura efímera, fácil y rápida de construir y desmontar, debía ahora convertirse en una arquitectura permanente con una nueva función: un centro cívico que daría servicio a uno de los barrios adyacentes al parque. Esto implicaba necesariamente la adecuación de materiales, instalaciones y sistemas de construcción a los nuevos fines y a las imposiciones y limitaciones de las ordenanzas actuales. De nuevo, como en el resto de casos analizados, encontramos que el lema "cum era et doc era" no podía respetarse estrictamente, y la réplica en realidad acabaría convirtiéndose en una copia mejorada, transformada por tanto, respecto al original. No obstante, en el proyecto se preservaban con fidelidad la estructura, las formas, los colores y el espacio originales, llegando incluso a plantearse la reconstrucción de elementos de mobiliario de los que se tenía constancia gráfica y documental. Según Jean-Louis Cohen, además de reparar un agravio histórico, la reconstrucción del pabellón ruso diseñado por Melnikov habría favorecido el diálogo directo entre el presente y el pasado, entre la arquitectura contemporánea de Schumé, que planteaba un modelo diferente de parque, subrayando el aspecto artificial frente al natural, a través de las folies y sus fuentes. Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona. España acoge en la actualidad dos de los ejemplos más singulares de la tendencia que veníamos analizando. Se trata del Pabellón de la Exposición Universal de 1929, obra del famoso arquitecto Mies van der Rohe, reconstruido bajo la dirección de Cristian Cirizzi, Fernando Ramos e Ignasi de Sola Morales entre 1983 y 1986, y el Pabellón de la Exposición de París de 1937, obra de José Luis Sert y Luis Lacasa,
reconstruido en 1992 por iniciativa del Instituto Municipal de Promoción Urbanística de Barcelona, bajo la dirección de los arquitectos Miguel Espinet y Antoni Ubach, con Juan Miguel Hernández León. Como venimos comentando, en ambos casos se trata de reconstrucciones realizadas por el valor icónico de estos edificios para la arquitectura del movimiento moderno, aunque algunos críticos no dudan en calificarlas de falsas maquetas porque, de acuerdo con la opinión expresada por el eminente restaurador belga Paul Philippot, carecen de la autenticidad definida como el acto creativo y por tanto histórico que da lugar a la obra de arte y que no puede reproducirse. En el primer caso, la recuperación del pabellón de Mies se realiza en el mismo sitio en el que estuvo emplazado el original, en el entorno del actual Museo Nacional de Arte de Cataluña, MNAC, originalmente uno de los palacios de la exposición, centro de una operación de revitalización de la zona, ya que también el MNAC fue restaurado y reorganizados sus colecciones en la década de los 80 del siglo XX, bajo la dirección de la arquitecta italiana Gae Aulenti. Pocos años después, con motivo de las Olimpiadas celebradas en Barcelona en 1992, en esta zona se situaron algunas de las más llamativas e impactantes instalaciones deportivas, como es el Palacio de Deportes diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, o la Torre de Comunicaciones de Santiago Calatrava, cerrando el capítulo de recientes intervenciones en el entorno del pabellón. Hace unos años se inauguró Caixa Forum Barcelona, un centro cultural instalado en la antigua fábrica Casarramona, cuyo acceso ha sido diseñado también por Isozaki. La reconstrucción de este pequeño y delicado pabellón, quizás el edificio más importante de la arquitectura del edificio del siglo XX, en opinión de Peter Behrens, con los mismos materiales y dimensiones con que estuvo realizado, ha vuelto a la ciudad una obra de quien fuera uno de los arquitectos más destacados del movimiento moderno, el alemán Mies van der Rohe. Además de la trascendencia que tuvo para la arquitectura internacional, este pabellón constituyó un auténtico hito para la cultura catalana de 1929, dominada entonces por los eclecticismos y los epígonos del modernismo. Para Daniel Giralt Miracle, el pabellón alemán ha sido decorado como una pieza innovadora en el diseño y en la incorporación de nuevas ideas y nuevos materiales. Aquella primera voz es el funcionalismo que defendía la elegancia desnuda y racional y se planteaba cuestiones como la desmaterialización del muro y la nueva concepción del espacio, y aunque consiguió una mínima audiencia, supuso una auténtica revolución en los ámbitos estrictamente profesionales afines del cubismo y al constructivismo. En la actualidad es sede el Docomomo ibérico y, curiosamente, por su valor simbólico como emblema de la modernidad, es utilizado con mucha frecuencia como escenario de numerosos anuncios publicitarios, lo que, por cierto, produce una cierta melancolía a la vez que resulta revelador de la potencia que tiene esta obra como símbolo de la modernidad del siglo XX en el imaginario colectivo. No es de extrañar, por tanto, que fuera precisamente el valor simbólico de la obra, considerada casi un fetiche del movimiento moderno, el que asociado con la voluntad de Barcelona de presentarse en España y Europa como la capital del diseño moderno, impulsó su reconstrucción. Así lo reconocía Ignasi de Solà Morales, quien lo calificaba de ícono
a la vez que defendía la reconstrucción no como una copia, sino como una reinterpretación de un edificio. En opinión de algunos arquitectos, entre ellos los responsables de la reconstrucción, no era una construcción provisional. Subyacía aquí el deseo de los arquitectos del presente de apropiarse, hacer suya y reinventar la arquitectura del pasado, en modo de apropiación un tanto discutible si lo consideramos desde nuestra perspectiva como historiadores del arte, que nos induce a tener en cuenta la irreversibilidad del tiempo pasado, a pesar de la indudable atracción que producen las hermosas formas arquitectónicas de esta copia. Otros casos interesantes: el pabellón de la República en la Exposición de París de 1937, el impacto provocado por la reconstrucción del pabellón de Mies tuvo un rápido efecto, puesto que a los pocos años se levantaba en Barcelona una nueva copia. En este caso se trataba del pabellón de la República en la Exposición de París de 1937, una compleja obra de gran valor arquitectónico en el contexto del racionalismo español y de fuerte carga simbólica, debido el esfuerzo de la República por tener una presentación digna en París a pesar de la guerra, poniendo de manifiesto que ésta se consideraba un accidente a superar. Se tradujo de la participación de numerosos artistas que hicieron de esta arquitectura efímera una Gesamtkunstwerk, una obra de arte total en la que arquitectura, escultura, pintura y fotomenaje configuraban un recorrido lleno de movimiento por la realidad de una España desgarrada y esperanzada. Junto con la escultura de Alberto el Español tiene un camino que conduce a una estrella. El pabellón mostraba la fuente de Mercurio de Alexander Calder, la Montserrat de Julio González, el Payés catalán y la Revolución de Joan Miró, la cabeza de mujer y el Guernica de Picasso. Una consciente operación de imagen en la que resultaron fundamentales los fascinantes carteles y fotomenajes del diseñador valenciano José Renau, coordinador artístico de la muestra gráfica, como tan magníficamente han estudiado los historiadores Miguel Cabañas y María Rosón. Como en el caso del pabellón alemán, la reconstrucción de este edificio se realizó con absoluto respeto a los materiales y métodos constructivos originales, algunos en desuso. Para conseguir una réplica exacta. Asimismo, se intentó recuperar la misma disposición del terreno e idéntica orientación del edificio original. Sin embargo, el hecho de que la obra se encuentre fuera de su contexto geográfico, a diferencia del pabellón de Mies, no hace sino evidenciar algunos de los problemas antes planteados respecto a este tipo de proyectos, recogiendo las ideas expresadas por el arquitecto Alonso. No hace sino evidenciar algunos de los problemas antes planteados respecto a este tipo de proyectos, recogiendo las ideas expresadas por el arquitecto Alfonso Muñoz. En esta época de la reproductibilidad de la obra de arte, parece que le ha llegado el turno a la arquitectura. Lo que sucede es que esta copia ya no tiene el aura de la obra original. De ahí que Muñoz califique este edificio como un contenedor sin alma, una maqueta a escala, 1:1. La pregunta que podemos hacernos, como implícitamente sugiere este arquitecto, es si tiene sentido una operación de este tipo cuando el edificio reconstruido es una hermosa pieza de arquitectura contemporánea, que ha perdido quizás lo más valioso, su valor simbólico y cultural,
puesto que ni está en el lugar que estuvo ni contiene las obras que le daban sentido, por no mencionar que tampoco se conserva el resto de pabellones de la exposición internacional con los que se debería relacionar y medir su calidad artística. Pese a las críticas, un sector de la opinión pública aprueba decididamente estas iniciativas porque con ellas en Barcelona postolímpica cuenta no solo con toda una colección de ejemplos de arquitectura actual, sino también sino también con dos obras míticas del periodo heroico del movimiento moderno, una a escala internacional y otra a escala nacional. Como vemos, la fetichización de la arquitectura de la primera modernidad continúa todavía hoy en nuestro país, sin que podamos intuir que otros edificios serán resucitados en los próximos tiempos. Un ejemplo más refuerza nuestra opinión: la reconstrucción de la gasolinera de Porto Pi en Madrid, una obra emblemática del comienzo de la arquitectura moderna de España, construida por el arquitecto Casto Fernández Shaw en 1927. Esta gasolinera es uno de los escasos ejemplos españoles de racionalismo de raíz expresionista futurista. El edificio había llegado a un buen estado hasta 1977, cuando se destruyó en parte, reconstruyéndose en 1996, bajo la dirección del arquitecto Carlos Loren Butragueño, por acuerdo entre la administración y los propietarios que querían construir otros edificios en la zona. La reconstrucción se hizo com era y dob era, de acuerdo con esta moda internacional que parece haberse extendido por toda Europa. La réplica de Porto Pi se suma así al catálogo de facsímiles de ilustres edificios modernos del que forman parte del pabellón de BNA de Mies van der Rohe, el Café Unier de JJ Oud, el pabellón del Espíritu Nouveau de Le Corbusier y el pabellón de la República de 1937 de Sert y La Casa. La imposibilidad del clon arquitectónico. Al final, la duda que nos queda es: ¿para qué sirven estas reconstrucciones? A juzgar por la historia reciente de estas copias, podríamos avanzar que acaban sirviendo para varios fines. En primer lugar, como parte de una floreciente industria cultural en la que despunta un turismo muy especializado, que se mueve alrededor del mundo en busca de los fetiches de arte antiguo y contemporáneo, en una versión reciclada del clásico Grand Tour de los siglos XVIII y XIX. En segundo lugar, como imagen usada en los medios por la fuerza icónica de estas obras, ya que si lo analizamos desde un punto de vista publicitario, la arquitectura racionalista es considerada un símbolo de la modernidad, pero una modernidad ya con el toque de seguridad que da algo convertido en clásico y por tanto perfectamente aplicable, sobre todo el diseño urbano y de mobiliario, tal como revelan los numerosos anuncios realizados en el pabellón de Mies de Barcelona. En tercer y último lugar, estas construcciones se han destinado a usos culturales, como sede de fundaciones generalmente relacionadas con el mundo de la arquitectura, que tienen como ejemplo difundir un mayor conocimiento y sensibilidad hacia la propia arquitectura de tal manera que acaban convirtiéndose en una especie de monumentos de sí mismos. No obstante, la falta de conexión entre la copia y el territorio donde se inserta, ya que se trata de obras trasplantadas de su lugar de origen o que han perdido las referencias que las explicaban, se convierte en un obstáculo insalvable, ya que este conocimiento no se llega a producir
al no existir una relación histórica real entre la arquitectura y el emplazamiento del lugar donde se encuentra. Y en consecuencia los ciudadanos que lo habitan no la sienten como suya, sino como un artefacto extraño del que no saben muy bien ni época ni autor. Esta situación puede acabar conduciendo al abandono y a la paradójica necesidad de restaurar la reconstrucción como acaba de suceder en Bolonia. Otra cuestión pendiente que tan solo ha sido apuntada en algún momento es que la reproducción se autodescalifica desde el mismo momento en que atenta contra la naturaleza conscientemente efímera de estas obras, puesto que los 4 pabellones hasta ahora comentados fueron construidos en el contexto de exposiciones temporales, es decir, que su vida desde el momento de su concepción estaba temporalmente limitada. Sin embargo, el reconocimiento posterior obtenido por la crítica y la historia los ha dotado de un impacto cultural mucho mayor de lo que cabría esperar en unos edificios de este tipo. Y esta reproducción se defiende por el argumento de la existencia de documentos que permite la fidelidad al modelo reproducido. Se realiza, por supuesto, sin el control ni el permiso de los autores de dichas obras, quienes las diseñaron como obras provisionales y, como hemos visto, con numerosas alteraciones respecto a la obra original debidas a la rígida normativa actual en materia de construcción, que permiten la fidelidad del modelo reproducido, que se realiza, por supuesto, sin el control ni el permiso de los autores de dichas obras, quienes las diseñaron como obras provisionales y, como hemos visto, con numerosas alteraciones respecto a la obra original debidas a la rígida normativa actual en materia de construcción. Un símil en el campo de otra práctica artística. La escultura sería el vaciado en bronce de modelos sin el control del autor, algo que sabemos ha sucedido ya en la historia del arte, causando serios problemas desde el punto de vista de autentificación de la pieza. Cómo juzgar estética y críticamente entonces estas obras. Yendo más allá, podríamos decir que existe una diferencia cualitativa entre estas réplicas y otras con intereses claramente comerciales, pero formal y técnicamente similares a las primeras, como por ejemplo el Hotel Venetian de Las Vegas, donde se producen canales y palacios de Venecia. Deberíamos entonces diferenciar entre réplicas cultas y réplicas populares. Más allá de las cuestiones hasta ahora planteadas, la vuelta a la historia que manifiestan estas reconstrucciones revelaría, por tanto, la incapacidad creativa de la arquitectura actual, o debería comprenderse como la respuesta de un gusto fetichista por ciertos íconos del siglo XX. En cualquier caso, es en este contexto donde hay que comprender la sorprendente subversión que ha sufrido la teoría de la negación, del aura de la obra de arte como efecto de su reproducción, expuesta por Walter Benjamin. Pues bien, si según la filosofía alemán la copia anulaba el carácter original de la obra, lo que Benjamin denominaba aura, la reproducción de ciertas obras arquitectónicas en la actualidad ha conseguido justo lo contrario, reforzarla, puesto que ha hecho que ciertas obras que se conservaban solo en la memoria colectiva a través de documentos gráficos se materializaran trascendiendo el valor documental e histórico, para convertirse en mitos de un pasado que se evoca para ocultar o cubrir las desilusiones que provoca el presente. Este proceso se realiza de acuerdo con una visión extremadamente simplista y heroica de la historia de la arquitectura del siglo XX, que estaría integrada por una serie de personajes míticos, los arquitectos estrella, los maestros inalcanzables,
en detrimento de la comprensión de procesos y situaciones más ricas y complejas. Como bien advierte el arquitecto italiano Eugenio Vassallo, una historia hecha de gestas a emular más que de acontecimientos, a comprender de este modo la arquitectura del siglo XX. Queda reducida a unas pocas obras y a unas pocas figuras, eliminándose la dificultad de abordar el estudio de una centuria contradictoria, extraordinariamente rica y diversa. Más aún podríamos establecer un paralelismo entre la copia arquitectónica y la cita literaria, ya que la primera como la segunda podrían ser tomadas como la parte por el todo, reduciendo la producción de un artista, escritor o arquitecto a un poema, el fragmento de un texto o a un edificio singular, una obra extraordinaria que le hace pasar la posteridad y pervivir en la memoria colectiva, olvidándose del resto de su obra. Un buen ejemplo de ello es la asociación entre el concepto de modernidad arquitectónica, la figura de Mies van der Rohe y el pabellón de Barcelona de 1929, calificado por la crítica como la más famosa y paradigmática obra maestra del movimiento moderno. Un hecho fundamental ha justificado esta serie de operaciones, las 5 joyas, según la crítica. El movimiento moderno son obras desaparecidas. Se trata del Esprit Nouveau de Le Corbusier, el pabellón de la URCC de Melnikov, el pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, la casa teórica del mismo arquitecto, y finalmente el pabellón de Finlandia de Alvar Aalto. Sorprendentemente, de ellas dos, el Esprit Nouveau y el pabellón alemán, han sido recuperadas en los últimos 20 años, sin contar el mal logrado proyecto de reconstruir el pabellón soviético, obras consideradas verdaderos y propios teoremas demostrativos del movimiento moderno o a través de las cuales se han formado generaciones enteras de arquitectos, lo que justificaría cualquier intento de recuperación de ellas. Estas iniciativas curiosamente también se justifican con argumentos expuestos en su momento por Walter Benjamin, que consideraba la copia como un medio de apropiación del objeto. En este mismo sentido, algunos arquitectos actuales han reivindicado al derecho a la réplica como medio legítimo de apropiación de la arquitectura histórica. Para el arquitecto catalán Ignasi Solà Morales, la cultura del pasado ha de estar al servicio del presente. Otros argumentos en defensa de los facsímiles arquitectónicos se han apoyado en una nueva lectura del concepto de autenticidad. Así, mientras Walter Benjamin consideraba que la autenticidad no era susceptible de repetición, el arquitecto catalán Antonio González, director del Servicio de Patrimonio de la Diputación de Barcelona, y como tal responsable de muchas de las restauraciones realizadas desde esta institución, definiendo un sentido de la autenticidad arquitectónica que justifica y exige la reconstrucción de partes o edificios desaparecidos. Para González y como él para muchos otros arquitectos, el concepto de autenticidad en arquitectura debe concebirse en relación con el mantenimiento de las formas, los espacios, los materiales, las texturas y los sistemas constructivos que caracterizan una obra arquitectónica. En razón de este concepto, la arquitectura histórica podría ser reinterpretada desde la actualidad, eliminando añadidos considerados como excrescencias históricas, o completando las partes faltantes. De esta manera, resulta obvio que para este grupo de profesionales la reconstrucción está más que justificada. El mismo Antoni González se expresaba
en este sentido respecto al pabellón de Mies, una opinión que consagraba el proceso de suplantación del original por parte de la copia. Por el contrario, son muchos los historiadores, críticos y arquitectos que rechazan las copias arquitectónicas por considerar irreversible la historia e imposible la recuperación material exacta de los monumentos de su aura, un término que algunos conciben como esa estrecha relación de la obra con el contexto cultural que le dio origen y sentido. Frente a la autenticidad arquitectónica esgrima por González, otros arquitectos como Giovanni Carbonara o el famoso arquitecto y crítico Renato de Fusco presentan la autenticidad histórica entendida como la suma de autenticidad y de historias de la obra. La obra en su momento original, la estratificación histórica y la historicidad actual. De acuerdo con estas ideas, una copia para estos autores inaceptable en cuanto que imposible es reescribir la historia. Empobrecería la obra, falseando la complejidad y verdad histórica de ella. Significativamente, al analizar la reciente historia de las réplicas de la ya mítica arquitectura de la primera modernidad, se advierten ciertas contradicciones que reforzarían el rechazo hacia ellas. En primer lugar, la constatación de la simplificación y empobrecimiento de los valores de estas obras. Por ejemplo, l'Esprit Nouveau, el prototipo de vivienda moderna estandarizada presentado por Le Corbusier en la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, queda reducido en manos de sus reconstructores a los valores formales de la arquitectura racionalista, cuando la lectura de esta efímera pieza es mucho más rica y múltiple desde el punto de vista constructivo, material, especial, urbanístico y social, en cuanto a la fidelidad respecto al original. Los procesos de reconstrucción ponen en evidencia su imposibilidad, puesto que se trata de obras que están destinadas en su mayor parte a ser construcciones temporales, realizadas con algunos materiales hoy en desuso, de las que carecemos de suficientes documentos y testimonios que permitan esa clonación, esa exactitud en la reconstrucción. Estas circunstancias han conducido a introducir numerosas modificaciones en las copias. Deben tener también en cuenta que la normativa actual en materia de construcción y la necesidad de introducir instalaciones que satisfagan nuestras nuevas funciones han llevado necesariamente a alteraciones del proyecto. Por último, no menos importante, ha sido la necesidad de escoger entre la fidelidad a los planos o al edificio realizado. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo el caso del pabellón de Mies en Barcelona, puesto que, por último y no menos importante, ha sido la necesidad de escoger entre la fidelidad a los planos o al edificio realizado. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo el caso del pabellón de Mies en Barcelona, puesto que el mismo no quedaba excesiva documentación. Poco más de unas hermosas fotos en blanco y negro tomadas durante la exposición internacional y unos sencillos diseños del arquitecto alemán realizados después de la construcción, como revela el arquitecto Giovanni Klaus Koenig. Estos documentos no eran suficientes y para la reconstrucción hubo de consultarse al arquitecto director de las obras, S. Ruegenberg, quien puso de manifiesto las diferencias entre el proyecto original y la obra finalmente ejecutada. Entre otras disimilitudes, resulta que los pilares no eran de acero cromado como parecía en las fotos.
Los muros no estaban construidos por lastras de mármol de 10 centímetros de espesor, y el techo plano de cemento armado apoyado en exclusiva sobre los pilares de acero ni era plano ni de cemento, y se apoyaba también en los muros, es decir, todo aquello por lo cual el pabellón de Mies había sido exaltado en la crítica posterior como el conjunto de rasgos que caracterizaba a la arquitectura del movimiento moderno era en realidad un falso, una apariencia. Según el mismo Koenig, Mies van der Rohe se habría despreocupado de la construcción, al fin y al cabo de efímera vida y destinada a desaparecer, dirigiendo en especial su atención a controlar las fotografías de que de él se tomaron, puesto que serían estas el único documento que quedaría de ella. Es significativo que tras la extraordinaria fortuna crítica posterior de esta obra, probablemente insospechada por su autor, basada más en las imágenes que circularon que en el conocimiento directo de él, Mies no hubiera querido contradecir a los críticos que ponían el pabellón alemán a la altura mítica del Partenón. Por tanto, ¿a qué criterios debería atenerse la reconstrucción en 1986? ¿Se debía reconstruir el pabellón como había sido realmente? La decisión de los arquitectos responsables del proyecto fue, sin embargo, construirlo de acuerdo con los diseños posteriores de Mies, dando lugar a un edificio que materialmente no había existido. Las construcciones del Espíritu Nouveau y el proyecto de reconstrucción del pabellón de la URSS de Melnikov plantean similares discrepancias entre la obra original efímera y la copia actualmente permanente. Las objeciones de Koenig no han sido las únicas. Ya en 1989, Mauricio Boriani mostraba su perplejidad ante la frenética actividad reconstructiva desarrollada en torno a la arquitectura del movimiento moderno, citando los mencionados casos, además del Café de Unie en Rotterdam. Atribuía Boriani estas reconstrucciones a la incapacidad creativa de la arquitectura contemporánea, así como a la presión del creciente turismo cultural especializado. Otros estudios han profundizado en esta misma línea argumental, buscando las razones de la proliferación de este tipo de fenómenos, que van más allá de la estricta conservación del patrimonio cultural, llegando incluso a formularse el concepto del culto a la arquitectura racionalista como una especie de religión secularizada, contemporánea, en la que los edificios restaurados ejercerían el rol de santuarios. El culto a la Bauhaus sería, en este sentido, un perfecto ejemplo de lo expresado. Epílogo. Como hemos visto, las 3 últimas décadas han contemplado la proliferación de clones. El uso de esta palabra es nuestro. La proliferación de clones. De validación de edificios del movimiento moderno en España y Europa, lo que nos conduce a pensar que no se trata de algo fragmentario ni episódico, sino que constituye una verdadera tendencia ligada al impacto cultural y emocional que esta arquitectura ha producido en nuestra época. Paradojas de la sociedad contemporánea. Bajo la fascinación de los arquitectos mitos del siglo XX, se construyen obras desaparecidas y se levantan otras que nunca llegaron a realizarse en vida de sus autores, como la iglesia de San Pedro en Firminy, Francia, de Le Corbusier. Pero al mismo tiempo nos manifestamos incapaces para conservar la arquitectura original heredada de aquellos tiempos, como muestra la lamentable demolición del fascinante edificio de laboratorios de Jorba de Madrid, obra de 1965 del arquitecto Miguel Fisac, derribado salvajemente en 1999 con la
a aquiescencia de las autoridades madrileñas. En todo el mundo son muchas las voces que alertan sobre la situación en peligro de desaparición que afecta a singulares testimonios y a conjuntos completos de la arquitectura del siglo pasado. Muestra de ello son las repetidas denuncias de organismos internacionales, por ejemplo, CEP Europe's Heritage, que junto con Moscú, Arquitectura, Preservación, Sociedad, MAPC, han llevado a cabo continuas campañas de sensibilización hacia la desaparición de obras clave de la arquitectura moscovita de vanguardia, o la llamada de atención realizada hace 5 años por expertos italianos del mundo de la arquitectura exigiendo a las autoridades nacionales y locales la conservación de las obras del arquitecto Alberto Libera en Roma. En el caso español, hacemos nuestras las palabras del arquitecto Antón Capitel, experto conocedor del periodo. No resulta ninguna novedad afirmar la condición patrimonial de toda esta arquitectura, como tampoco lo es el denunciar que se encuentre cada vez más deteriorada, sometida a reformas indignas y abandona. Muchos de los edificios citados están protegidos, pero ello no parece evitar su degradación y su destrucción. Es necesario, por tanto, un esfuerzo todavía mayor que consiga, más allá del reconocimiento historiográfico, que merece la indudable calidad de esta arquitectura, su efectiva protección para poder legarlo al futuro de la mejor manera posible como una de las contribuciones más significativas del controvertido, convulso y a la vez fascinante siglo XX.